Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Díaz Ordaz, recordado por su régimen autoritario. Desde el inicio de su gobierno dejó de ver su dictadura con los gobernadores, diputados, sindicatos y a los de su partido, enfrentando los problemas sociales con mano dura. Pero esto no era nuevo para los mexicanos, ya que en el sexenio anterior de Adolfo López Mateos fue secretario de Gobernación, y tras las constantes y largas ausencias del presidente, él era quien tomaba las decisiones del país, y con eso aseguró la silla presidencial. En la época de los 60 hubo un gran crecimiento económico a nivel mundial. Pero en México desigual. No todos gozaron de esto. 1964-1965. En sus primeros 2 años de gobierno, enfrentó a los médicos de las dependencias gubernamentales, debido a que ya venían pidiendo mejoras a sus lugares de trabajo, así como las económicas. Después de varias marchas y huelgas parciales, nace la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Al no ser escuchadas sus propuestas y ver el autoritarismo del presidente en despedir a los médicos residentes, los médicos pacificados se unen a la lucha formando la Alianza de Médicos Mexicanos a nivel nacional. Esto llevó que los granaderos desalojaran a médicos y enfermeras del Hospital 20 de Noviembre, llevando así la tranquilidad a su primer informe de gobierno y después cesando definitivamente a la mayoría de médicos y enfermeras. Tras los movimientos que se estaban dando a nivel mundial y con el trauma que tenía con el comunismo, siempre se valía de la brutalidad, ya que en cada movimiento social imaginaba infiltrados, mandando así la intervención de las fuerzas policíacas con la consigna de que el desorden abre las puertas al anarquismo o a la dictadura. En esos tiempos era más peligroso ser estudiante que criminal. En 1966 surge el conflicto estudiantil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tras 2 años de calma, por un cambio en la rectoría de la universidad, donde el gobierno priista de Agustín Arriaga Rivero intenta entrometerse en la autonomía de la universidad para darle el gane a su candidato, y al no quedar conforme con los resultados, desestabiliza a la población estudiantil, quitando el convenio del subsidio al transporte público que beneficiaba a los estudiantes. Esto entraría en vigencia el 1 de octubre de 1966. Los estudiantes, junto con varias organizaciones sociales,
decidieron dar a conocer la problemática a la población el 2 de octubre, siendo hostigados por policías judiciales y grupos de choque porriles. El saldo, el deceso del estudiante Everardo Rodríguez Orbe. Díaz Ordaz envía al ejército a Morelia, comandado por Hernández Toledo, que por 10 días ocupó las instalaciones de la universidad, deteniendo a profesores y estudiantes, sembrando el terrorismo de Estado y desapareciendo las casas del estudiante. Tras las reformas administrativas conocidas como Plan de Desarrollo de la Universidad de Sonora, los estudiantes en 1967 decidieron hacer un receso dinámico, por no decirle huelga. Tras el cobro de cuotas a los estudiantes, el movimiento fue desarticulado por el Batallón Olimpia, quienes ingresaron a la universidad para desalojar a los estudiantes. El 22 de julio del 68, tras malos entendidos por alumnos preparatorianos del Politécnico y la UNAM, empezó una discusión que terminó con una lucha campal. Esto hizo que llegaran los granaderos con la orden de golpear a todos los que estuvieran ahí. Los alumnos del Politécnico, el 26 de julio, hacen una marcha condenando la violencia y la brutal acción de la policía, coincidiendo con otra marcha de estudiantes en favor del comunismo. Y nuevamente se hace sentir el autoritarismo sobre los estudiantes de ambas marchas. Al ver ese actuar, se atrincheran en los planteles, poniéndose en huelga. El ejército, en la madrugada del 30 de julio, recibe la orden de intervenir y de un bazucazo derriban la puerta de la preparatoria número 1, que en ese entonces se encontraba en el antiguo colegio de San Ildefonso, porque decían que allí había gente armada. Y así es como entran para encarcelar a una decena de estudiantes que se encontraban resguardados. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos. Estas fueron las palabras del rector de la Universidad Autónoma de México, conocida como UNAM, Javier Barros Sierra, al izar la bandera a media asta y convocar al día siguiente una gran marcha donde recibieron el apoyo de la población estudiantil y del pueblo de México. En agosto, inicia la construcción del Consejo Nacional de Huelga, CNH. Al pasar los días, los alumnos fueron ganando terreno con el pueblo por medio de las brigadas que difundían la problemática estudiantil. Fue tan dura y tan tonta la actuación del gobierno junto con la policía que en una discusión de jóvenes preparatorianos la convirtieron en un problema político-social en cuestión de días. Al acercarse el cuarto informe de gobierno, Díaz Ordaz fue endureciendo el actuar del ejército utilizando bayonetas, tanques de guerra. Transcurrían los días y a la par los encarcelados, los golpeados y los privados
de la vida. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Miércoles 2 de octubre de 1968, no se olvida, los líderes estudiantiles convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, sin imaginar lo que pasaría. A ese llamado llegaron miles y miles de personas, entre obreros, estudiantes, vecinos, familias completas, familiares que querían estar informados de lo que estaba pasando, ya que esto se había vuelto un conflicto social, sin imaginar que Díaz Ordaz ya había tomado la decisión de acabar con el movimiento estudiantil ese día. Debido a la aproximación de los Juegos Olímpicos, ya que con eso quería demostrarle al mundo que él podía llevar una buena Olimpiada y que no importaba que México fuera un país subdesarrollado. Los soldados desde muy temprano ya habían tomado lugares a los costados de la plaza, limpiando sus bayonetas y esperando una orden. La plaza contaba con 2 entradas y está rodeada de edificios muy altos, así que era una trampa muy fácil para realizar el objetivo de Díaz Ordaz. Como empezaban los oradores, así empezaban las movilizaciones del ejército comandado por el general José Hernández Toledo, las policías y nuevamente el batallón Olimpia, que fue ocupado en el movimiento estudiantil de Sonora. Colocados los francotiradores del Estado Mayor Presidencial en los edificios más altos, el batallón Olimpia, infiltrados en el mitin, que para distinguirse utilizaron guantes blancos en la mano izquierda, y el ejército esperando la orden para tapar los accesos y acorralarlos. Todo era cuestión de tiempo. En lo más alto de la iglesia se hace ver una persona solitaria vigilando a los estudiantes. En ese momento empieza a volar un helicóptero soltando luces de bengala. Esa era la señal para empezar el ataque. Los francotiradores del Estado Mayor Presidencial empezaron a disparar contra todos los que estaban abajo, sin importar que también había soldados. Había familias enteras, niños, y eso no importó. El objetivo era cumplir la orden de Díaz Ordaz. Los soldados, al ver herido por los francotiradores al general Hernández Toledo, se desorientan. Unos empiezan a disparar con ametralladoras y utilizando las bayonetas que traían en los fusiles. Otros se cubren de las balas y pidiéndole a la gente que se tirara al suelo. Estudiantes heridos y otros más privados de la vida tiñen de rojo la plaza. Pero eso no es todo. Lo peor vino cuando entró a la plaza un tanque del ejército. Eso fue lo peor del mitin. Con una duración de más de 6 horas, cientos de vidas perdidas, miles de encarcelados, abusados de sus derechos, ya que cualquiera que se pusiera a la dictadura del presidente tenía que probar su conocida mano dura.
consigna de no dejar huellas de tal abuso, amenazaron a la prensa, intimidaron a los que vivían en los condominios, les cortaron la luz, el teléfono, no había servicio de ambulancias, se metieron a varios condominios, los hospitales estaban resguardados por la policía y los heridos entraban como desconocidos para que no fueran reclamados por sus familiares. Estas fueron las palabras del presidente y los aplausos de quienes se sentían representados por él. Se pusieron de pie aplaudiendo la fatal masacre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al pasar de los días, empiezan a endurecerse las cosas para los estudiantes. Jamás se los perdono, jamás. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, sí, es lo más tremendo de mi vida. Desaparecieron cientos de cadáveres. Hacemos la cuenta de los muertos por los camiones que cargaron, 70 y tantos camiones que cargaron cadáveres para llevarlos, irlos a tirar al mar o irlos a incinerar en el campo militar número 1. Me hicieron un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas. Estuve más de 10 días incomunicada, viendo unas escenas impresionantes. Ahí estaba lleno de preparatorianos, de chicos de preparatoria. Y verdaderamente los torturaban, y los torturaban horrible. Y esa era una tortura psicológica que ejercen en ti. ¿Por qué me obligaban a ver a mí como torturaban a los muchachos? Me dijeron, pues ahora sí, te vamos a tener que fusilar si no hablas. Bueno, ¿y qué voy a decir? Pues, ¿qué hicimos? ¿De qué se me acusa? Y me amarraron atrás, me pararon a fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento. Y entonces dijeron, preparen, apunten. Yo nomás apreté el cuerpo, agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento. Cuando se tronó, bájate, no, pues ya estoy muerto. Pero empecé a sentir el pasto otra vez. Pues no estoy muerto. Y entonces dices, no, esta fue de salva. Pero te damos una oportunidad más. Ahí estaba mi celda. Este es el lugar donde el gobierno de México ocultó la infamia. Este era un pasillo. Aquí así estaba ya la propiamente celda. Y ahí estaban los lugares donde nos dormíamos. Y arriba, desde allá arriba hasta la punta de la celda, eran puros barrotes.
y permanecimos en el bote casi 3 años, ¿no? Lecumberri era una cloaca, una cosa horrible. Yo no podía creer que yo, un estudiante de buena familia, entre comillas, pudiera estar en una prisión de presas comunes, como si fuéramos viles delincuentes. Nos trataron como delincuentes. Y esos son los delitos de las autoridades que nunca se van a pagar. Jamás se los perdono, jamás. Todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, algunos heridos, muertos. Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas, consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.